vendedores de tortas. No es alguien que tire fuegos artificiales en la política, es más bien prudente y sin embargo también apeló a esto. Recalde. Bueno, primero tenemos que decir que el único 3% real que hoy tenemos entre nosotros es el que acaba de poner Kicillof a las billeteras virtuales. Sí. Que tenemos que pagar ahora ingresos brutos. Así que es el único 3% para discutir real. Lo otro está en manos de la justicia. Y me acordé de algo que no es menor. Viste que a veces se piden que ciertos nombres ya no estén más en el gobierno porque son supuestamente piantavotos. De la Rúa, en su momento, cometió el error de echarlo a López Murphy porque creía que la gente iba a volver a quererlo porque asociaba a López Murphy con la cara del ajuste. Lo rajó. Y no pasó eso. Una vez más, el peronismo fue por él. Recuerdo esto para no entrar en fantasías, no tiene que ver necesariamente con nombres. Tiene que ver también con una operación fuerte que está haciendo el peronismo, que es un movimiento golpista, que una vez más viene por el gobierno no peronista. Por eso hay que estar tan atentos. Esta vez tenemos el celular para no dejárselas pasar. Silvina. Yo lo que creo que por ahí este gobierno, no hablo de casos como por ejemplo el kirchnerismo que va a utilizar cualquier cosa, aún operaciones inventadas para cuestionar al gobierno, pero sí. Me parece que otros personajes de la política, como puede ser López Murphy u otras personas que normalmente no entran en ciertas chicanas, por ahí el Milei como comunica, o el gobierno en general con algunos tuiteros o algunos personajes, con esa forma de comunicar tan agresiva, también da lugar a este tipo de cosas, ¿no? Cuando sucede un hecho como este, que está en manos de la justicia y hay que ver si efectivamente es real o no, bueno, termina entrando en este juego del tuit y de ironizando de esta forma o con esta forma de comunicación que básicamente es el terreno de Milei. No sé si suma a los fines políticos o los fines de este momento de la sociedad, pero es el terreno que impuso Milei en este momento. ¿Débora Plaja? Sí, yo creo que acá el tema respecto de las denuncias de corrupción, sigo insistiendo que siempre tiene que intervenir la justicia. Yo siempre he sido muy respetuosa de la justicia cuando falló en favor de ciertas situaciones en las que podemos tener más afinidad o menos con las personas involucradas. Ahora, acá hay un verosímil que se basa primero en las denuncias de pedido de dinero a cambio de candidaturas durante la campaña electoral. Eso lo hemos visto, lo hemos conocido y se ha denunciado. Después tenemos varias causas que tramitan en simultáneo. El tema de Osprera, la obra social intervenida por el gobierno, que tiene contratos millonarios con la droguería suizo-argentina, en donde el fiscal Marijuán mostró chats de WhatsApp en la investigación, en donde estaban involucrados socios de Menem, Martín Menem con el contrato con el Banco Nación, bueno, Españolo, que es un tema que todavía es incipiente en la investigación judicial, hay secreto de sumario. Entonces acá hay cuerdas de las que se empieza a tirar y que generan preocupación porque, repito, la vara para el gobierno de Milei estaba mucho más alta porque venía a terminar con todo aquello. Claro. Creo que le entró al gobierno la bala o el caso Españolo. Creo que no supo cómo resolverlo. Había actuado distinto en otros casos de corrupción y creo que este carpetazo, porque así se inicia, y creo que si no se equivocan las fuentes judiciales consultadas, va a terminar en la nada porque comenzó mal la investigación. Toda la prueba que puedan recolectar probablemente quede anulada, y esto es un dato que no debe escapar a nosotros. Pero no obstante, impactó en el gobierno y el gobierno no supo qué hacer con eso, a tal punto que en la narrativa lo que queda es ese 3%, que es supuesto, que digamos genera dudas, pero que instala las sospechas de la corrupción. Una vez más, en el arte de la política, los viejos del oficio pudieron más con su sistema de inteligencia, de espía, que lo nuevo, que no sabemos cómo le va a ir. Ojalá no haya corrupción, pero si hubo corrupción tiene que saberse, porque el principal problema de la Argentina es la corrupción, más que ningún otro problema. Interesante. ¿Pasaglia? Estamos pasando un ajuste brutal, todos los argentinos, el más grande del mundo. Hay que ser mucho más severo con la corrupción en este tipo de contextos. Está muy bien. Vamos a ver en la placa 4, que dice: fue la ideóloga Karina Milei de someter al PRO y del todo violeta o nada, todo violeta o nada. Bueno, acá me parece también que se trata de un error, y creo que gran parte del votante, digamos, de Patricia Bullrich, por ejemplo, mucha gente quedó desilusionada, vio cómo eran sometidos los dirigentes del PRO que se habían sumado y optó por no ir o por votar a otras opciones, como les decía al principio. También ese criterio le fue muy mal en
Corrientes, donde con una negociación razonable, respetando las trayectorias de, por ejemplo, de los dirigentes políticos de Corrientes, se podrían haber subido al escenario de la victoria en Corrientes y sin embargo tuvieron que evidenciar la pobreza de la oferta electoral que tuvieron en Corrientes. No estaba el gobierno, y creo que ahora menos, como para andar levantando el dedito y expulsando gente diciendo me das todo, si no yo no voy con vos. Creo que esto debe ser parte de un acuerdo político, de un acuerdo programático y tratar de sumar a los diferentes, insisto, dejando siempre de lado al enemigo más importante que tiene la Argentina, que es el cristinismo / kirchnerismo. Vamos ahora, tengo algo para mostrar creo con esto, sí, ahí está, todos los funcionarios con las camisas violetas, con la, bueno, yo creo que mucho votante del PRO esto no le gustó para nada porque eran con lista violeta, ni hablemos en la capital. En la capital se da un caso bastante extraño, inédito, un gobierno, porque están en el oficialismo, van a ir en las elecciones en octubre con una boleta que no es la del oficialismo, con la boleta violeta. Pero bueno, negociaciones. Recalde, lo escucho. A mí me gusta pensar que cuando perdés tenés que aceptar la derrota y el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Sí. Ganó Milei. Había que ponerse bajo las órdenes de Milei, y no lo digo esto en un sentido de tirano, sino simplemente porque él trajo un proyecto político distinto al que había en los otros partidos. Nobleza obliga. Bueno, ganó él. Tiene uno que ser generoso con el ganador a lo largo de la vida y decir, cuando alguien está ganando, darle el premio. Porque lo que yo sentí es que cuando, en el caso de Macri, no se quejaba de que no lo invitaba a comer milanesas, Karina, la sensación que uno tenía desde afuera es que en realidad Macri le quería comer la milanesa a Karina. Claro. Y había ganado otro. Y es así la vida. Lo que hay que hacer en ese momento es, bueno, a ver, te seguimos a vos que tenés este proyecto nuevo y que fue el más votado. A partir de ahí, y bueno, hay que bancársela, y está bien bancársela, porque hubo uno que ganó. Yo lo que creo es que hubo mucho resentimiento en aquellos que perdieron, que salieron a hacerle la vida imposible, porque en Argentina se hace difícil trabajar en equipo, en el peor de los sentidos, porque a veces se arman equipos para sabotearse entre sí. Y acá lo que había que hacer era ponerse por debajo de la ley bases. Y eso el Congreso no lo hizo. Inéditamente el Congreso argentino le saboteó a Javier Milei, que fue lo que votamos, la ley bases. Te hago una repregunta cortita porque de paso quiero dar una información. Hoy había una versión, solo versión, un rumor de que entre los cambios y las novedades que iba a anunciar el presidente, que lo iba a invitar a una reunión a Mauricio Macri, a la Casa Rosada, y que tal vez le iba a ofrecer alguna cosa tipo casi formal, una especie de embajador itinerante para que vaya a vender el proyecto más capitalista en el mundo. ¿Te parece correcto si ocurre eso? Mira, si yo te voy a decir algo. Macri? Está muy bien lo que planteas. La ley base es por encima de todos. Tenemos que ponernos debajo de la ley bases. Eso tiene que salir, porque es lo único que va a sacar el país adelante. Si nos ponemos todos por debajo de la ley bases, bienvenido sea. Aun cuando implique vos perder tu trabajo. Porque como implica un achicamiento del Estado, hay mucha gente que está agarrada a la teta del Estado. Bueno, vas a tener que dejar de succionar ese pezón. Que es lo que le vengo yo diciendo a muchos tipos que se dedican a filmar. Loco, llegó el momento de filmar con la nuestra. Ya está. Se terminó esa leche. No pasa nada. Hay otras prioridades. Hay que achicar el Estado. Aunque implique entregar una zona nuestra, y ahí está el verdadero sacrificio, hay que hacerlo. Porque si no, al final estamos yendo por el cargo, y eso es lo triste. La ley base es por encima de todo. Yo por eso milito esta ley. Silvina. Bueno, a ver, lo que yo creo es que el gobierno jugó, en este caso, un pleno al color violeta en la provincia de Buenos Aires. No le salió como esperaba, obviamente. Me parece que la gente, igual a la elección que tuvo previamente la ciudad de Buenos Aires, cuando fueron separados los del PRO con los libertarios, la gente le pedía que fueran unidos. No me parece que en este caso haya estado mal esa unión. Sí, lo que creo es que el gobierno ahora tiene un llamado de atención muy importante para la elección de octubre, porque en definitiva, más allá de que esta elección, es cierto, era municipal, provincial, y no iba a cambiar demasiado, más allá que en lo que planteaba de ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo, me parece que en la elección de octubre sí el gobierno tiene mucho para perder si este resultado no lo favorece. Y ahí sí me parece que tiene el tiempo para plantear aquellas cosas que la ciudadanía le estaba reclamando y le hizo el llamado de atención a estas elecciones. Bueno, Débora, pero te agrego, de acuerdo a lo que dijo Silvina, ¿vos crees que tiene posibilidades el gobierno de sufrir una nueva derrota? ¿Tiene tiempo para recuperarse y dar la vuelta con la boleta única, votando cargos nacionales?
Me preguntabas, Sí. mira, es difícil, quedan 48 días si no me equivoco y me parece que si primó, más allá de las formas y todo lo que acá se conversó, que es el bolsillo, la economía, cómo está la gente en el día a día, cómo tenés que ajustar, más allá de que haya una baja de la inflación que todos reconocemos, el poder adquisitivo, los sueldos planchados, tenés que pagar los servicios, el colegio de tus hijos, el alquiler, la tarjeta, no llegás. Si esa ecuación no le mejora a la gente, y difícil poder hacerlo en 48 días, porque la épica del ajuste es la que el gobierno viene a ofrecer. No va a haber un plan platita, y está bien que así sea, yo lo comparto, pero es muy difícil que con el mismo bolsillo apretado con el que se fue a votar en la provincia de Buenos Aires se vote a nivel nacional y eso no tenga una repercusión electoral. La economía es central para mí. Interesante, Hugo. Así como decimos que la comunicación es clave y probablemente las redes llevaron a la comunicación de Milei y lo llevaron al poder, a la cúspide del poder, a veces la comunicación no es suficiente. Y ese cartel que vimos ahí, que digamos, desde el punto de vista del marketing político fue efectivo, o la vestimenta violeta no alcanzó, porque más allá del tema económico, la política también es, además de alianzas y negociaciones, es el territorio, sobre todo la provincia de Buenos Aires. Claro. Y en ese territorio están los intendentes y está el peronismo. Me parece que también le pasó al PRO, los dirigentes del PRO y la Libertad Avanza no caminan tanto esas cuadras o no tienen esa conexión, aún para regalarte el salvavidas después que te llenan de agua, pero esa propia conexión, que incluso es emocional, no está en esta idea de democracia directa donde el líder se comunica con su gente y no hay nadie en el medio. Me parece que también ahí hay un aprendizaje para hacer, porque una cosa es la comunicación como virtud para llegar al poder y otra cosa es gestionar el poder y construirlo. Es interesante, ahora tiene doble valor la presencia de Pasaiglia porque, bueno, ganaron en la provincia de Buenos Aires. Creo yo, dígame usted, esto que estamos viendo, si esta idea de todo violeta o nada, finalmente a ustedes los expulsó de esa posibilidad de alianza y además con el peso territorial que ustedes tienen, ¿no? La foto que vimos recién es bien representativa de por qué perdieron a la provincia de Buenos Aires. Lo único que no hay en esa foto son los bonaerenses. Lo que sí hay son amontonamiento de políticos y una bandera con un verso, que es kirchnerismo nunca más. ¿Qué es lo que necesitan los bonaerenses? De eso es lo que le tendrían que haber hablado, un plan productivo. Ni siquiera de que aparezca la plata, pero por lo menos un presidente comprometido con defender el trabajo y de que la gente pueda llegar a fin de mes, que ese trabajo valga. Le hago una pregunta, digamos, si no quiero la contesta, no es chicanera, pero supongamos que en el 2027 van a la segunda vuelta Axel Kicillof con Javier Milei. ¿Ustedes a quién votarían? Nosotros, yo principalmente soy anti-kirchnerista. Sí. Y fui el intendente que más se opuso a Kicillof como gobernador en la provincia de Buenos Aires. Claro. Ahora, lo que sí te vuelvo a decir, y ya lo dije, yo era parte de Juntos con el Cambio, y cuando hicieron este sometimiento con los libertarios, lo dije en ese momento, no se trata de amontonar políticos, se trata de resultados. Y hace 60 días lanzamos un espacio que se llama justamente Hechos. Y en eso es lo que se tiene que enfocar el gobierno, no en mesa de diálogo, no en buscar fantasmas por todos lados. Tienen que hacer un plan productivo y ponerse al lado de la gente, que es la que está bancando el ajuste. Está bien los mercados, la macroeconomía, pero el tuit económico tiene que ser para los bonaerenses y para los que estamos soportando el ajuste. Vamos la próxima placa, que es más picante, que tiene que ver con la corrupción, ¿no? Pongo Cryptogate, denuncia de Españolo, negocio de los Menem. Un poco esto ya lo conversamos, pero podemos ver algunas fotos también de aquellos que han protagonizado alguna de estas situaciones o que están bajo la lupa por estas situaciones. Algo dijiste, Diego, pero ¿vos creés que esto ha influido en el resultado electoral también? ¿Alguna bala entró, como dijo Hugo Machiavelli? Sí, las operaciones del peronismo siempre entran, claro, pero porque hay un grado de credulidad aterrador en el votante promedio y después en muchos periodistas que inflan eso y después queda en la nada. Ese es el problema de fondo, porque están destruyendo una posibilidad concreta de sacarnos de encima al partido político más corrupto de la historia. Porque si hablamos de tres,
el peronismo tiene sí un 3 en serio. Tiene condenas por crímenes de lesa humanidad, condenas por genocidio, reales te hablo, y condenas por corrupción. Y hoy que tenemos la posibilidad de sacárnoslo de encima, lo boicoteamos. Boicoteamos esa chance. ¿Pero por qué porque decís hacemos condenas crecer operaciones, porque va a pasar lo mismo que pasó con De la Rúa, nada más que no vamos a tener ese final, porque existe el celular. Porque una vez más, se está jugando para los malos de siempre, para los golpistas. Es así, acordate que con De la Rúa pasó lo mismo y terminó dándose un golpe de Estado que De la Rúa en el mes de septiembre del 2001 lo denunció en los medios. Salió a gritar, muchachos, Alfonsín y Duhalde con el verso de el gobierno de Unidad Nacional me están dando un golpe de Estado. SIC, a través de su vocero Bailac. Tengo los diarios. Nadie recogió el guante salvo ámbito financiero. Pero ¿por qué decís que es crímenes de lesa humanidad? Claro. Yo tengo los fallos en casa. ¿Pero quién está condenado el peronismo? El peronismo, lo que hizo entre el 73 y el 76, lo que hizo en 1947. La y el José López Rega. Está bien, no pensé que No estaba es López hablando de Rega. ahora. Otro error, es Perón. Perón era el que presidía el Poder Ejecutivo y los fallos responsabilizan y culpan al Poder Ejecutivo, que es unipersonal. Está bien, Entonces, pensé que estabas hablando de ahora, de la No, actualidad, ahora por mirá, eso. tenemos lo de 2020, donde la Correpi, que mirá, la Correpi juega para el peronismo, informó de 92 personas asesinadas por el Estado. Y ni hablemos de las vacunas, porque el robo de vacunas se hizo a sabiendas que eso iba a provocar muertes y lo hizo el Estado. Por lo tanto, también ahí es un crimen de lesa humanidad. Todavía eso no creció, pero sí tiene condenas concretas. Y sin embargo, estamos jugando para ese partido. ¿Estamos locos? No, hay que avivarse porque, ojo, que jugar con fuego. A De la Rúa le fue muy mal, lo dejaron muy solito, pobrecito. Silvina. Yo creo que en todo este tema, de todas estas denuncias que estamos mencionando, lo que está faltando también es una muy buena comunicación por parte del gobierno. En la denuncia, lo que tiene que ver con el caso Libra, salió el presidente directamente, dice, me equivoqué, puse un tuit, no sabía, me engañaron, me estafaron, voy a cerrar un poco más mi círculo, a ver cómo... Bueno, ahí mostró una debilidad muy grande. Y después, en la denuncia de Español y lo que tiene que ver con los negocios de los Menem, fueron semanas sin decir absolutamente nada, sin manifestar nada. Después, bueno, salieron con este tema de la operación y planteándolo de ese lado. Me parece que ante cualquier crisis, obviamente mucho más si es mentira, tenés que tener un equipo de respuesta inmediato. Hoy se conoció, por ejemplo, el caso Libra, que ni siquiera el titular de la Oficina Anticorrupción quiso recibir la comunicación para ir a la comisión. Entonces, hay situaciones que tienen que ver con la institucionalidad, más allá de operaciones o no, que vos tenés que estar preparado en esto y me parece que es algo flojo el gobierno, más allá de las causas que van por el carril judicial. Sí, yo pensaba que aunque no sean culpables, se comportan como culpables, ¿no? Porque si vos no van a declarar a la justicia, Débora Plager. Sí, bueno, ha habido muchas denuncias en la historia de corrupción, en la historia reciente me refiero, donde los protagonistas fueron y se presentaron inmediatamente para demostrar que era una denuncia sin ningún fundamento. Investíguenme, yo no tengo nada que ocultar. Eso me parece que falta por parte del gobierno y hay muchas causas que están, en vías de ser investigadas. No puede ser que todo sea remitido a una sola respuesta que es una operación de mis enemigos. Bueno, pues habrá que dar mejores explicaciones, habrá que mostrar por qué la obra social intervenida por el gobierno tenía como principal contratista a la que le pagaron primero una cifra millonaria, que era la droguería suizo-argentina. ¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué? ¿El fentanilo no lo van a explicar? ¿El rol del ANMAT no lo van a explicar? ¿Gobiernan hoy? A mí, ¿sabes qué es lo que me indigna? Y creo que los voceros que tiene el gobierno lo tienen que empezar a entender porque no conectan bien con la gente en ese sentido, que les queda muy lejos el kirchnerismo. Porque el kirchnerismo tal cosa. Miren, el kirchnerismo ya no gobierna. Entonces, la gente hoy necesita respuesta de quien gobierna hoy. Cuando vos le decís a alguien que tiene una pensión por discapacidad y se la sacan, bueno, pues el kirchnerismo la repartió. Es verdad, porque hizo clientelismo con eso. Es cierto, pero por eso lo votaron a Milei. Para que eso no vuelva más, para que eso no ocurra más, lo votaron a Milei para que se lo resuelva. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Milei o los voceros de Milei? Bueno, anda a decírselo a Alberto. Si Alberto no gobierna... Hugo. El contrato de lectura esencial entre la ciudadanía y este proyecto es muy sensible al tema de la corrupción. En otros sectores la corrupción es, ¿no? Algo casi normal, ¿no? Roban pero hacen. Acá no. Con lo cual la gente entendió que había un proyecto que le daba esperanza a la Argentina, en tanto en cuanto todos apretamos los dientes, vamos para adelante, sin suponer que alguien va a meter la mano en la lata. No digo que sea el caso, porque también eso es importante. La comunicación acá de nuevo se transforma en un elemento clave, la autodenuncia, cualquier elemento que exista por ahí, hay millones de manuales y miles de expertos que pueden explicar cómo responder en situaciones de crisis
lo hacen las empresas además. Cómo responder de la manera más efectiva, cómo evitar la duda, eliminar la sospecha. Mientras la justicia, por supuesto, tiene una asignatura, más allá de los allanamientos muy rápidos en torno a esos audios dudosos, que también me parece que es interesante. Acá todas las instituciones, de algún modo, de la Argentina merecen avanzar un poquito más, ya que hablamos de la moral. Pero más allá de eso, más allá de que la justicia tarde muchísimo tiempo en contarnos la verdad, la construcción de la verdad que ellos hacen a partir de las pruebas, es importante que el gobierno quede despojado de las denuncias y de la sospecha de corrupción. Porque me parece que eso golpeó y tal vez algunas encuestas que en este caso de lo cualitativo acertaron, impactó porque la gente en general supo de qué se trataba. Manuel Pasaglia, le pregunto sobre este tema. ¿Usted cree que impactó el conocimiento del territorio que tienen ustedes, San Nicolás, la zona? ¿Impactaron las denuncias de corrupción, esto que Recalde llama operaciones, o la gente fue básicamente por lo económico o por otros temas? El problema profundo es la falta de resultados económicos. Todo el resto son agravantes. Son agravantes. Igualmente coincido con Débora, que yo también quiero dejar el kirchnerismo atrás y de hecho en San Nicolás le ganamos todas las elecciones, hasta incluso esta, que era la más difícil, también se la ganamos. ¿Cómo lo hicimos? Haciéndonos cargo, sin verso, con trabajo serio y con resultados. Y eso es lo que tiene que hacer Milei si quiere dejar al kirchnerismo de verdad atrás. Si no, no van a seguir pasando estas cosas. ¿Cuáles son sus candidatos a diputado nacional para octubre? No tenemos. ¿No tienen candidato a diputado nacional? Nosotros empezamos hace 45 días con este espacio, justamente por este sometimiento del PRO con el gobierno, con Milei, y que no estábamos de acuerdo con la falta de resultados económicos, y ahora vamos a empezar a armar en toda la provincia de Buenos Aires, porque no vamos a permitir que el kirchnerismo siga gobernando en la provincia de Buenos Aires. No se lo vamos a regalar y le vamos a pelear ciudad por ciudad, municipio por municipio. Interesante. Esta le pido síntesis porque nos va quedando poco tiempo, ¿no es cierto? El jefe del Estado, la hermano dependencia, le llamo yo, y lo podemos ver obviamente en videos que todos conocen y que el propio presidente conoce. ¿Cómo se resuelve esto para el propio Javier Milei? Hoy dio la sensación que estaba un poquito, Karina, con un perfil más bajo, más corrido. ¿Vos crees que va a haber una modificación en esa relación, Recalde? Yo creo que no tiene ningún sentido una modificación por lo que te expliqué respecto a lo que le pasó a De la Rúa. Claro. Le decían, tenés que sacar al gran ajustador que es López Murphy. Fue un chiste que le hicieron de mal gusto, que De la Rúa se lo creyó, lo sacó y después fueron por él. Fue un signo de debilidad y no lo advirtió. Claro. Y yo creo que no hay que caer en la tentación de hacerles el juego a los monstruosos que están del otro lado, que es el peronismo, que quieren tomar el poder antes de tiempo, porque es un partido golpista que curiosamente nació de un golpe de Estado. Silvina, cortito les pido a todos, ¿eh? Bueno, a ver, yo vuelvo a lo mismo. No creo que el problema sea la hermana o algún otro funcionario mientras se muestre gestión. A este gobierno lo que le falta es mostrar resultados. Si empieza a mostrar resultados, no hay problemas, ni en cuanto a los hechos de corrupción, porque fácilmente se pueden demostrar que son falsos, ni en cuanto a los problemas económicos. Hoy falta gestión. Es interesante porque este es el concepto que en casi todos los comunicados o en las declaraciones públicas ha llevado adelante los gobernadores de Provincias Unidas, ¿no? Sin gestión no hay futuro. Puyaro, Yarlora, Torres, digamos, han ido por ese lado, atacando la falta de gestión en cuestiones concretas. Débora Plager. Bueno, coincido ahí, para que haya kirchnerismo nunca más, que ha sido un eslogan fallido, digamos, de esta campaña en la que el gobierno perdió por 13 puntos, tenés que tener una buena gestión y un buen gobierno. Si haces un buen gobierno, por supuesto que el kirchnerismo no vuelve. Y además de hacer un buen gobierno, tenés que tener una buena estrategia electoral, porque tenés que ser una opción de poder. Ese programa de gobierno creo que le falta esta empatía, que de algún modo quedó demostrado, con algunos sectores que por más que vos tengas en la teoría la certeza de que es así, la gente es la que finalmente, es como si nosotros hacemos un buen programa de televisión y la gente no lo mira. No es un buen programa de televisión, es decir, podemos pensar que es un gran programa, pero la convalidación de eso te lo da el rating o el minuto a minuto. Nosotros peleamos por eso muchas veces en este oficio. Yo creo que al gobierno le puede pasar lo mismo, ¿no? Tener una muy buena idea no significa que la convalide la gente, y ahí me parece que hay algún ajuste para hacer. ¿Pasaglia? Si Milei quiere cuidar a la hermana,
le tiene que decir que salga a hablar a los medios. Nadie en la Argentina puede tomar decisiones de tanto poder sin dar explicaciones. Es malo para ella. Claro, que dé conferencia de prensa, que dé entrevista y que se la conozca más por parte de la población. Los que toman decisiones de poder en la Argentina tienen que poder dar la cara y hablar y explicarlo. Si no, es malo incluso para ellos. O sea, si la quiere cuidar, tiene que hacer eso. Bueno, interesante. Me queda una, pero no hay demasiado tiempo. Quiero ponerla y darle mi opinión porque me pareció algo realmente muy doloroso. El maltrato como resultado de la soberbia, digo. En muchos casos, yo digo, violando las leyes naturales de la teoría política, Javier Milei, en lugar de concentrar, de juntar, de armar una base de sustentación más grande de su gobierno, mientras le está yendo bien en las encuestas y todavía tiene el impulso del triunfo electoral, en lugar de hacer eso fue expulsando gente, pidiendo cierto verticalismo, pidiendo obsecuencia en muchos casos, y ha corrido, de hecho creo que es parte de la construcción de Provincias Unidas, tiene que ver con esta expulsión que ha generado Javier Milei. Ese maltrato a los periodistas, a los econochantas, me parece que no sirve, que no ayuda, a lo mejor en algún momento sí sirvió, pero ahora creo que debe empezar otro tipo de etapa donde hay que buscar consensos entre los que piensan parecido para dejar afuera y vencer electoralmente y culturalmente al kirchnerismo. Pero quiero que escuchen este audio de Luis Juez, al que lo hemos tenido aquí como entrevistado muchísimas veces. Saben lo que pasó, este médico pediatra increíblemente llamado, bueno, conocido como el Gordo Dano, ustedes saben que hizo un tuit realmente absolutamente repudiable, metiendo a la hija con un problema de discapacidad muy fuerte de Luis Juez. Y bueno, de hecho, hasta Guillermo Franco salió a solidarizarse con Juez y también le emprendieron contra Guillermo Franco. Pero escuche lo que dijo esta mañana en Radio Mitre Luis Juez. Y la verdad que estamos golpeados y estamos dolidos. Y sí, ¿qué querés, tío? Me guardé 3 días sin decir nada. Sí, estoy dolido, estoy ofendido. Se metieron con lo más sagrado que tenemos en mi casa. Y necesito que se disculpen, carajo. Necesito que levanten un teléfono y me pidan perdón. Sí, te entendemos completamente. Sí, sí. Perdóname, pero lo necesito. Necesito que me digas, perdonado, loco, no fui a la mierda. Bueno, no hay tiempo para debatirlo, pero no quería dejar pasar esto, ¿no? Quebrado, alguien que tiene el cuero durísimo porque pega fuerte, Juez, y a él le pegan fuerte, pero cuando se meten con un tema así, y él estaba reclamando porque dice Juez que se siente amigo del presidente de la Nación, Javier Milei, necesito que me pidan perdón, que me pidan disculpas, que alguien levante el teléfono. Lo hizo públicamente Guillermo Franco, parece que le mandó un mensajito Karina Milei, lo contó por radio, pero el presidente de la Nación no descalificó ese maltrato a alguien que era un aliado, insisto, y que votó distinto por razones que te gusten o no te gusten. Bueno, interesante el programa, no sé si tendrá rating, como dice... Te iba a decir, ¿cómo anduvo finalmente? Porque habló del rating, pidió. Nos estamos retirando. Le agradezco muchísimo a Pasalia, mucho a Recalde, porque hemos invitado a alguna gente de la Libertad Avanza y que no querían venir, así que gracias por... La ventaja de jugar solo hace que pueda ir a todos lados, ¿viste? Y decir lo que se me canta. El lobo solitario. El lobo solitario. Gracias, Silvina. No de Wall Street, lamentablemente. Me hubiera encantado serlo. Y por supuesto a la gran Débora Plager. Ya me quedo para el pase con Maxi, por supuesto. Gracias.